Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga más. Agradecemos al Señor por su bondad, porque ha sido bueno y para siempre su misericordia ha sido manifiesta. Tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos con el Señor, y eso tiene que ver precisamente con el hecho de lo que Él ha hecho, valga la redundancia, por nosotros. No podemos pagar al Señor tantos bienes recibidos. Podemos mostrar nuestra gratitud para con Él, sí, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo número 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bendito el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Y leemos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos hablando acerca de las armas espirituales de las cuales el Señor nos ha dotado para poder tener una vida espiritual victoriosa, por la sencilla razón de que naturalmente nosotros no somos capaces de enfrentar a un enemigo que es espiritual. Entonces el Señor, en su gracia bondadosa, nos ha dotado de armas para que podamos enfrentar la batalla. Como ya lo hemos mencionado en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo número 4, el apóstol Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia, del ejército nuestro, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hemos estado mencionando la importancia de mantenernos vigilantes para no caer ante las artimañas del enemigo, como el apóstol Pablo mismo dice, que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Se supone que cada uno de nosotros, conociendo al Señor, estamos vigilantes y atentos ante una batalla que estamos enfrentando. Por razón tal, entonces nosotros nos vamos a mantener firmes y constantes, porque vamos a hacer prevalecer las bendiciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Hemos mencionado también cómo el apóstol Pablo describe en el capítulo número 6 de la carta a los Efesios acerca de cómo el cristiano tiene que tener armaduras, la armadura del soldado, y describe de forma específica pieza por pieza. Pero hay algunas armas que son bastante elementales en lo que a nuestra vida espiritual respecta, y a ello vamos a referirnos en esta noche, porque hay diversas armas espirituales, y bajo ese planteamiento nosotros tenemos que vivir una vida tomando las armas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Imagínese, usted quiere pelear la batalla, viene delante de usted el enemigo, tiene a su disposición las armas y dice: no sé qué hacer teniendo las armas para usarlas. ¿Por qué no usarlas, hermano? ¿Por qué aparecer con nuestra carne nosotros? ¿Por qué tener que responder con las actitudes de nuestra carne para enfrentar las tinieblas, para enfrentar los ataques del enemigo? Tenemos que apelar a lo que tenemos de parte de Dios, hermano. Si nosotros estamos librando una batalla, lógicamente nuestra actitud tiene que conllevarnos a buscar de lo que Dios ha dicho: aquí está, tengo para ustedes. Pero sería falta de sabiduría que nosotros
tratásemos de librar una batalla con nuestros propios ideales, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestras capacidades. Necesitamos tomar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El versículo que hemos leído precisamente hace referencia a una de las tantas armas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y como hemos mencionado en otras oportunidades, en la armadura del soldado, esta es la única pieza de ataque, la palabra, identificada en la armadura del soldado en Efesios 6 como la espada del Espíritu. Y ahí mismo dice el apóstol Pablo que es la palabra de Dios. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva, explicando la acción, el efecto de lo que hace la palabra. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La capacidad, la obra poderosa que tiene la palabra. De hecho, hermanos, una de las armas espirituales más poderosas que nosotros tenemos a nuestra disposición es la palabra. La palabra. De hecho, el modelo en cuanto a la guerra espiritual que tenemos en el uso de la palabra está en Jesús mismo. Cuando Él fue al desierto a ayunar 40 días y cuando estaba concluyendo el ayuno, el enemigo llegó para tentarle y empezó a hacerle propuestas como lo había hecho también con Adán y Eva. Apeló a los deseos de la carne, apeló a los deseos de los ojos y apeló a la vanagloria de la vida. Le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Los deseos de la carne. Apeló a los deseos de los ojos, lo llevó a los montes y le dijo: mira, todos estos reinos son míos. Míralos, vélos, qué hermosos, yo te los voy a dar. Los deseos de los ojos. Lo llevó a la cúspide de la cúpula del templo y le dijo: tírate de aquí. La palabra, mira, hasta le citó la palabra a Satanás. Dice que a sus ángeles mandará para que vean que soy Dios. Me voy a tirar de acá. Y la vanagloria de la vida, hermano, es la misma forma, es el mismo formato que el enemigo utiliza. Y el apóstol Juan lo menciona en su primera carta. O sea, las tentaciones del enemigo siempre vendrán con el mismo formato. Nosotros caemos porque queremos. Ya sabemos cómo va a venir, hermano. El enemigo va a apelar, a tocar los deseos de nuestra carne. El enemigo va a intentar motivarnos con los deseos de nuestros ojos. El enemigo va a intentar apelar a nosotros con la vanagloria de la vida. Allá de nosotros, hermano. Somos nosotros. Dios no tiene nada que ver en el asunto porque lo que Él iba a hacer ya lo hizo. Eso está en nuestras manos. Somos nosotros los que debemos de responder con la calidad que se espera de hombres y mujeres que conocen al Señor. Cada vez que el enemigo le planteó la tentación a Jesús ahí en el desierto, la respuesta de Jesús fue precisa. Le dijo: escrito está. Escrito está. La espada del Espíritu, la palabra. Usted y yo podemos tener buenos argumentos. Usted y yo podemos hablarle en griego, en hebreo y en arameo al enemigo, pero eso no va a pasar nada, hermano. No va a ocurrir nada. Pero si usted se respalda con la palabra, y ojo a esto también, hermano, que el poder de la palabra se hace efectivo en el corazón de un hombre cuando la vive. Cuando la vive. Usted puede recitar versículos y no va a pasar nada. Recuerdo en nuestros inicios cuando
veníamos y éramos unos hipotes aún. Nos acompañaba un hermano que lo que más habían eran endemoniados los que aparecían, lógicamente, ¿verdad? Unas manifestaciones terribles. Pero este hermano tenía una costumbre: cuando aparecía alguien endemoniado, agarraba la Biblia y se la ponía en el pecho. La Biblia que le andaba, se la ponía en el pecho. No va a pasar nada, hermano. A los demonios el libro no los corre. Es la autoridad de la palabra insertada dentro de nosotros que hace efectiva la autoridad de Dios para enfrentar las tinieblas. Usted puede, hermano, tener la Biblia más grande, ni por el peso siquiera, hermano, va a provocar que los demonios se sometan. Es que la palabra revelada, escrita por Dios, con sus verdades dentro de cada uno de nosotros, con esas promesas que tienen un poder de transformar nuestras vidas, son la evidencia clara que tenemos nosotros la autoridad para enfrentar al enemigo. Así que esta arma llamada la palabra de Dios es de la que nosotros tenemos que agarrarnos para poder enfrentar la batalla y la lucha. Hermano, usted no puede citar otras cosas. Usted no puede decir como los hijos de Seba, hablando del Jesús que predicaba Pablo. Y aquí tan esencial algo, mis hermanos. Usted puede citar una cantidad de versículos bíblicos, pero el enemigo conoce también la condición espiritual en la cual la persona se halla. Y usted hasta le puede decir, la palabra dice, pero no la tenés en tu corazón, le va a decir el diablo. Porque él conoce el estado espiritual en que nosotros estamos, hermano. A él no lo engañamos. La palabra tiene poder en los labios de un hombre y de una mujer que vive la palabra, que la tiene dentro como modelo de vida. El grave problema de nosotros es que nos emocionamos en algún momento dado, ¿verdad? Y parecemos ametralladoras nosotros, hermano, tirando. Pero ¿y si no está dentro de nuestro corazón? Es pura letra, hermano. Es pura letra. Se hace real y se convierte en un arma poderosa en usted y en mí si la tenemos dentro. Así que si usted se va a atrever a citar la palabra como un arma, sepa que es que está dentro de su corazón. Sepa que es que la está viviendo. Sepa que la tiene viva dentro de su vida. Porque cuando nosotros nos metemos en el mar de la palabra, somos equipados con esa verdad y fortalecidos con ella. Mire, la palabra revelada dentro de nuestro corazón cambia las expectativas de cada uno de nosotros, hermano. Usted puede leer un versículo, pero si ese solamente es la letra, no va a pasar nada. Pero cuando la palabra se le abre a usted, entiende y sabe que Dios le está hablando a su vida no vuelve a ser la misma, hermano. No vuelve a ser la misma. Porque usted puede tener la letra, el logos, pero lo que se necesita es más que eso, que esa palabra sea revelada dentro de su vida. Lógicamente que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde de nuestro lado. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que aplicar la palabra. Tenemos que tener la palabra como algo esencial e importante en nuestra vida espiritual. A través de la palabra, nosotros aprendemos a discernir entre el bien y el mal. A través de la palabra, nosotros conocemos y entendemos, porque la palabra revelada trae a nosotros el entendimiento preciso de lo que realmente Dios ha dicho a través de ella, para que entendamos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y no quedemos engañados. La palabra revela, la palabra trae bendición, la palabra muestra,
provoca discernimiento dentro de cada uno de nosotros. La palabra, como bien dice en el Salmo, el salmista en el Salmo 119, 105, se convierte en esa lámpara. Él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra viviente es para cada uno de nosotros, mis hermanos, una guía. Nos guía en la toma de decisiones. La palabra nos muestra el camino de la justicia. La palabra nos enseña la forma de vida. Así que usted no puede estar viviendo una vida cristiana sin tener la palabra como su guianza. Usted debe entender que para poder tener victoria espiritual, esa palabra tiene que estar viviente dentro de su vida. Podemos patalear, podemos revolcarnos y gritar tanto, pero si la palabra no es parte de nosotros, no puede ser un arma efectiva. Y lastimosamente nosotros estamos perdiendo una gran bendición si no estamos utilizando la palabra como el arma que ha traído el Señor para cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros utilizamos la palabra como arma, podemos resistir las mentiras del enemigo. Cuando nosotros utilizamos la palabra como arma, experimentamos la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque es la palabra la que provoca la renovación dentro de cada uno de nosotros. No es lavado de cerebro, mis hermanos. No son sesiones psicológicas. No son sesiones terapéuticas. Es la palabra dentro de cada uno de nosotros que empieza a provocar el cambio y la transformación. Y es ahí donde se hace efectiva la palabra, de tal manera que cada uno de nosotros podemos disfrutar plenamente de la autoridad cuando a ella la usamos. Pero si no la tenemos, ¿qué autoridad vamos a tener, hermano? De repente vamos a reprender, pero salir corriendo. ¿Y dónde está el sentido de la autoridad, hermano? ¿Dónde está el sentido de la palabra dentro de cada uno de nosotros? Miren, en el mundo, en la sociedad hay libros y libros y libros. Dentro del entorno cristiano hay buenos libros, pero jamás usted debe cambiar la palabra por un libro, por muy inspirado que parezca el escritor. Pero hay muchos que están leyendo libros de fulano, del mengano, de la mengana. Lea este libro, hermano, lea este otro libro, hermano, y lea este otro libro. Y mire, tiene una librería ya de libros y libros y libros, y lo que menos lee la palabra. Se está quedando sin edificación espiritual. Porque los hombres que escriben libros, por muy buenos que sean, son hombres igual a usted y a mí. La palabra es la revelación de Dios para cada uno de nosotros, la guía verdadera que nosotros debemos de tener constantemente. Yo creo que en esta noche usted piense cuál es el grado de importancia que tiene la palabra para usted. El año pasado estuvimos en un discipulado estudiando acerca de los hábitos antepasados, más bien de los hábitos para formar el carácter de un cristiano. Y el primer hábito tenía que ver con la palabra. Y no solo era leerla, ¿verdad? Que usamos la mano para poder recordar eso. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, aplicar. Pero si nosotros no pasamos por ese principio, el libro será ahí uno más. Para que los que se atreven a andarlo cargando, porque a muchos ahora hasta pena les da andar cargando la Biblia, hermano. No dice, aquí lo anda en celular, y cuando quiere leer se le descargó el celular. ¿Qué va a leer, hermano? Este libro no se descarga, hermano. No se descarga. Sí, porque como a muchos les da pena ahora andar la Biblia, hermano. Y no es cuestión, hermano, es que la tecnología, no, que le da vergüenza andar la palabra esa, hermano. Es asunto de tecnología. Y necesitamos comprender, hermano,
que el mensaje de la palabra sigue teniendo eficacia hoy. Así como Jesús le citó al enemigo la palabra, así usted y yo también tenemos que tener la capacidad de poder decir: escrito está, escrito está, escrito está. Y eso a nosotros debe traernos la profunda revelación de la autoridad que Dios a través de la palabra trae para nuestras vidas. Porque la palabra contiene la verdadera sabiduría. Y aunque Dios utilizó a hombres sencillos para escribir esta palabra, que de repente no tenían la aprobación, excepto algunos, la aprobación de la sociedad de su tiempo, Dios los aprobó porque los utilizó como canales de bendición y les dio la revelación, y esa revelación sigue impactando el corazón de los hombres y de las mujeres que la recibimos. Está escrita para que cada uno de nosotros entendamos, hermanos, que está al alcance de todos. Nadie puede ser quitado, a nadie puede ser descalificado en relación a la palabra, porque cada uno de nosotros podemos comprender la importancia y la eficacia de ella. Una persona, hermano, he visto tantos ejemplos de lo que le voy a mencionar. Una persona puede que no sepa leer y escribir, pero cuando abre el corazón y escucha la palabra, se ve el efecto, hermano. Tenemos en el ministerio una hermana que es pastora, que no sabe leer y escribir. Ella no sabe leer y escribir. La hermana Ismaela. Pero es asombroso ver la tarea que esa anciana hace, cómo trabaja en la obra del Señor, cómo fortaleció la obra de la sidra y la dejó, hermano, con pastor, y ahora está en la zona helada allá de San Antonio de la Cuesta para arriba, allá en la montaña. Allá está, ya tienen templo, están haciendo una pequeña casa pastoral, ya tienen energía eléctrica en una montaña. El hermano David no sabe cuánto, solo me mandaron las imágenes y un video del hermano Ángel, cómo estaban llevando la energía eléctrica hasta donde ellos están. Otro pastor me dice, yo fui, me dice, me asombro, me dice, lo que hace esa hermana. Pero ella, cuando usted la escucha hablar, ella solo habla palabras, solo ora palabras, solo habla palabras. Cuando ella abre su boca, hermano, y uno dice, ¿de dónde? Pero es que la palabra está en el corazón de ella. Porque cada vez que la escucha ella abre su oído y se queda grabada en el corazón. ¿Cómo nos descalifica a los doctos, a los preparados, egresados de universidades, que luego le preguntan de la palabra? Ay, no sé, hermano, porque ni una vez, tan sola vez han leído la Biblia completa. Cuando nosotros veamos la palabra como lo que es, hermano, esa arma que está ahí para que la usemos, hay que aprovecharla y veremos la diferencia, hermano. No es solo leer, nos sirve en la guerra espiritual, hermano. Apelamos a ella en la guerra espiritual y Satanás le tiene miedo a la palabra, hermano. Respeta la palabra, sabe qué es lo que Dios dijo y lo que Dios habló. Por eso es que Jesús se atrevió a decirle, escrito está, escrito está. Y el enemigo respetó lo que la palabra estaba diciendo de los labios de Jesús. Cuando usted le diga al enemigo, dice la palabra, sepa que para que el enemigo la respete tiene que venir desde adentro. Desde adentro, porque eso será lo que hará efectiva la palabra. Porque la palabra es diferente a cualquier escrito que usted pueda tener acá sobre la tierra, porque su autor es el Señor, hermano, porque es la voz de Dios para nosotros. La palabra viene a saciar la sed del sediento.
La palabra calma el hambre del hambriento. La palabra es luz para el que está en tinieblas. La palabra es consuelo para el que está en tristeza. La palabra tiene promesas reales para cada uno de nosotros y sirven de nuestra protección y sirven de armadura. Así que tomemos la palabra, hermanos, como lo que es, hagámosla efectiva en nuestras vidas. No veamos el libro, veamos lo que dice para nosotros y vivámoslo. Y la victoria estará segura, hermano. La victoria estará segura porque usted está viviendo esa palabra. Podemos saber muchas cosas, hermano, conocer muchas cosas, pero si la palabra está en nuestra vida será la clave. No todo lo que sepamos, sino que esté en nosotros. Usemos estas armas, hermano. Dice el texto, es más cortante que toda espada de doble filo. Tiene la capacidad de penetrar hasta profundizar, partiendo el alma y el espíritu. Pero es que es espiritual, hermano. Es espiritual, entra hasta lo profundo. Las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra revelada que provoca eso, hermano. Por eso hay momentos cuando de pronto usted lee una palabra y usted siente el golpe por alguna situación, por alguna circunstancia, porque la palabra es viva. Porque la palabra es viva. Y siente que le está hablando porque es viva, porque tiene el respaldo de Dios y porque el Espíritu Santo provoca que se haga efectiva dentro de cada uno de nosotros. Así que en los momentos donde podamos sentir que estamos batallando y que el enemigo se quiere levantar, dígale, pero la palabra dice, pero la palabra dice, pero la palabra dice, cerciórese que cuando la esté diciendo es porque está en su vida. Y el enemigo lo sabrá ver. Y el enemigo se dará cuenta que usted tiene el respaldo poderoso de Dios porque está aferrado y cimentado en la palabra.